Bueno, muy bien, ya se van conectando. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Algún comentario o algo que quieran? Yo tengo una consulta, profe. Sí, decime. No sé si está bien, pero había leído que en el cuadro, digamos, la presentación clínica típica de la enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, dolor abdominal, fiebre y diarrea, en el caso Sí, de que la diarrea sea sanguinolenta, era mucho más probable que sea colitis ulcerosa, pero no sé si, porque en este caso presentaba diarrea sanguinolenta y era enfermedad de Crohn, pero evidentemente se claro, puede presentar. está perfecta la pregunta, porque en realidad la enfermedad de Crohn, cuando afecta solo el colon, es muy parecido al cuadro clínico a una colitis ulcerosa, ¿entendés? Sí, Y a veces pasa que por frecuencia uno a veces sospecha colitis ulcerosa y hace diagnóstico de colitis ulcerosa, y después con los años, o porque tiene alguna otra manifestación, puede cambiar el diagnóstico o, digamos, recalcular el diagnóstico y al final no era una colitis ulcerosa, sino que era una enfermedad de Crohn. El tema está bien. es que el tratamiento de la colitis ulcerosa y de la enfermedad de Crohn de colon es similar. Entonces, a veces por ahí, si uno le erra, por así decir, al diagnóstico inicial, y si es solo afectación de colon, no está tan mal, ¿está? Claro, Y a veces están claro, muy entonces por ahí, equivocados, o a veces es claro, por inespecífico. ahí, claro, por ahí hacen, o sea, hacían hincapié en la diarrea sanguinolenta porque la colitis nada más afecta al colon, entonces es como Claro, casi seguro que va a exactamente, presentar este. Claro, así, exacto. En este caso del cuadro clínico, bueno, tiene otras cosas que obviamente uno sospecha que sí se trata de un Crohn. A veces no es tan florido el cuadro clínico. Esto es un cuadro muy típico que a veces no es así. A veces solo diarrea con sangre y nada más. Entonces ahí lo primero que pensamos siempre por frecuencia es la enfermedad, la colitis ulcerosa. Lo claro, que pasa que en las biopsias hay diferencias para el patólogo, nosotros también las tenemos que saber, pero un poco más específico, que nos hacen sospechar más Crohn o CU. ¿tá? Entonces eso también va claro. orientando un poco más al diagnóstico. En este caso, más allá de la biopsia en sí, que después o sea, uno realiza el diagnóstico, el hecho de la fístula es como ya lo único distintivo, Claro, ¿no? Por ahí, la sí, clínica. exactamente. Las fístulas, o sea, toda la enfermedad perianal, que en la colitis ulcerosa no es muy común, o sea, no es frecuente. Ah, En la colitis ulcerosa esto es importante. Se puede dar solamente menos, o sea, un porcentaje bajo, menos de un 1% en las mujeres, fístulas rectovaginales. Nada más. Después, en la colitis ulcerosa no hay enfermedad perianal, ni fístulas, fisuras, ni colgajos, ni abscesos, nada. ¿tá? Bueno, perfecto. muy bien la pregunta. Vamos a continuar. Estábamos en la enfermedad perianal. Acá les voy a mostrar algunas fotitos. Lo llamativo de la enfermedad perianal es que hay muchos signos y no es tan doloroso. O sea, luce peor de lo que realmente le molesta o afecta al paciente. ¿Está? Bueno, con respecto a manifestaciones extraintestinales, ¿qué tenía la paciente del caso clínico como extraintestinal? Poliartrita. Úlceras en los miembros inferiores, Sí, muy bien. Dolor en las articulaciones, Dolores en las articulaciones, exacto. astenia, Y la astenia. Sí, la astenia sí, como manifestación, digamos, sistémica. Bueno, tenía una manifestación osteoarticular y dermatológica. Lo importante es que tenemos que saber que a veces pueden preceder, coincidir o seguir al diagnóstico. Y a veces, o sea, las enfermedades inflamatorias se presentan o sea, son crónicas, pero hay periodos que están en remisión, periodos que reagudizan y periodos que está, digamos, secuelar, que no hay, siempre con tratamiento, obviamente. Y a veces estas manifestaciones, tanto dermatológicas, osteoarticulares, etcétera, puede darse cuando el paciente reagudiza, o sea, empeora su enfermedad inflamatoria, o el paciente está bien de su enfermedad inflamatoria, pero tiene estas manifestaciones extraintestinales. Las más comunes son osteoarticulares, la artritis periférica, más frecuente rodillas, tobillos y articulaciones de las manos y de los pies, también la sacroileitis, la espondilitis anquilosante,
Dermatológicas, lo más frecuente es el pioderma gangrenoso, como el caso, la descripción de la paciente parecía un pioderma, o eritema nodoso. También uveitis, o sea, oftalmológicas. También se asocia con la colangitis esclerosante primaria y enfermedad o eventos tromboembólicos. Si bien ambas enfermedades, tanto la CU como la enfermedad de Crohn, se asocia a estas manifestaciones extraintestinales, es más frecuente verlo en la enfermedad de Crohn, pero ambas se asocian a extraintestinal. Este es el caso, por ejemplo, de un pioderma gangrenoso, típico. A veces no es tan típico el cuadro. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, continuamos. Y después tenemos las complicaciones de las enfermedades inflamatorias. En el caso de la colitis ulcerosa puede ser cuando es muy severa la enfermedad y el colon está muy inflamado, se puede producir una colitis aguda fulminante, si bien no es muy frecuente. Un megacolon tóxico, ¿saben qué es el megacolon tóxico? ¿No es cuando se agranda el colon? ¿Puede ser un agrandamiento? Exacto. Ahí están viendo las diapos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por las dudas. Exactamente, es una dilatación del colon, pero que se acompaña de fiebre, leucocitosis, aumento de PCR y eritrosedimentación, mal estado general, y si se agranda mucho, puede producirse una perforación, y es un evento totalmente catastrófico con una alta mortalidad. ¿Está? No es muy frecuente, pero puede pasar. Y después también las complicaciones como el cáncer. En el caso Perdón, de la una colitis, pregunta sí, del megacolon tóxico, ¿se da por el tratamiento? O sea, ¿lo tóxico es porque sea por las drogas del tratamiento? No. Se llama tóxico por esa repercusión sistémica, que no es una simple dilatación, sino que esa misma dilatación genera toda una liberación de interleuquinas, digamos, toda una cascada inflamatoria que lo lleva a fiebre, a atracción, a la zona de polimorfos nucleares, aumento de los glóbulos blancos, y toda esa repercusión de esa cascada inflamatoria que empieza en el colon, se extiende a todo y puede producir una sepsis, etc. ¿Está? Ok, perfecto, gracias. No es como complicación de la medicación, no tóxico de toxicidad por drogas. Y generalmente se da cuando hay una enfermedad severa, cuando hay cuando está severo el intestino. Profe, Bueno, una pregunta sí, en base a eso. Yo leí que el megacolon tóxico se puede producir por una videocolonoscopía. ¿Estaría contraindicada en la colitis ulcerosa entonces? claro, la colonoscopía, cuando nosotros sospechamos megacolon tóxico, está contraindicado hacer la colonoscopía, porque ahí sí aumentamos más el riesgo de que se perfore. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Qué hacemos en la colonoscopía que lo puede perforar, sobre todo si está muy distendido, dilatado? Y se infla en la colonoscopia. Exacto. En la colonoscopía normalmente insuflamos aire para distender el colon y poder ver bien las paredes, y si está dilatado y nosotros más aire ponemos, hay más probabilidades de que se perfore. Entonces, cuando sospechamos megacolon tóxico, no podemos hacer colonoscopía. Ahí sí tiene un rol importante la radiografía directa de abdomen, porque primero vamos a ver o descartar que no esté perforado. Y después, cuando vemos manifestaciones, por ejemplo, edema de la pared de las autras del colon, o que haya niveles hidroaéreos, está obstruido, digamos, signos de que digamos, severo. O se puede hacer una tomografía, que también vamos a ver la distensión o la dilatación de las asas, ya sea del intestino y está afectado también, o solamente del colon. ¿Está? Perfecto. Bueno, sí. ¿Alguien dijo algo? No. Decía que se entendió bien. Ah, perfecto. Bueno, y después el cáncer de colon. El cáncer de colon se relaciona con los años y con la extensión en el caso de la colitis ulcerosa, cuanto más años lleva de colitis ulcerosa, más
riesgo, por eso hay que hacer un screening de cáncer de colon. Estos pacientes tienen mayor riesgo de cáncer, entonces se los controla, se hace el cribado, la pesquisa antes, no a los 50 como la población de riesgo promedio. En el caso de la enfermedad de Crohn, tiene otras complicaciones, por ejemplo, obstrucción. A veces el intestino, cuando está afectado el intestino delgado, se hace una fibrosis, y esa fibrosis y la misma inflamación hace que se estenosa, y esa estenosis lleva a que se pueda obstruir, o cuadro suboclusión intestinal. Y también el riesgo de cáncer. En caso de que sea una enfermedad de Crohn de colon, tiene el mismo riesgo de cáncer de colon que la colitis ulcerosa. Pero si es una enfermedad de Crohn de intestino delgado, tiene riesgo de un adenocarcinoma de intestino delgado, por ejemplo. ¿Estamos? Esto en cuanto a las complicaciones. Entonces, estas son las diferencias clásicas entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, que ya más o menos fuimos hablando. La colitis ulcerosa afecta el colon de manera continua. En cambio, la enfermedad de Crohn es más parcheado. La colitis ulcerosa afecta mucosa y submucosa, en cambio el Crohn afecta todas las capas hasta la serosa, por eso aumenta el riesgo de que se microperfore, se perfore, abscesos, fístulas, fisuras, etc. Bueno, acá que ya más o menos lo que fuimos diciendo. Y ahora vamos a la pregunta número 4. ¿Dónde está? Bueno, acá están, ¿pueden ver el formulario? Sí, se ve. Perfecto. Pregunta número 4. A ver, ¿quién habló recién? ¿Sebastiano o Manuel? Yo hablé, profe. Sebastián. Sebastián. Bueno, a ver, ¿querés leer la pregunta 4? Sí. Le solicita ASCA y ANCA y ambos resultan normales. Este hallazgo descarta su sospecha diagnóstica, confirma su sospecha o no modifica su sospecha diagnóstica. Bueno, ¿saben qué es el ASCA y el ANCA? Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Perfecto. Ese es el ANCA y el otro es Saccharomyces. Hoy cuando dijeron serologías, ¿a qué serologías se referían? Ahí está, claramente. Exactamente, cuando decimos serologías, en enfermedades celíacas nos referimos al ASCA y al ANCA. Entonces, este cuadro clínico, la paciente con aumento de las deposiciones, con sangre, manifestaciones perianales y extraintestinales. Le hacemos una colono, encontramos algo compatible con enfermedad de Crohn. Y le pedimos, aparte, un ASCA y un ANCA, pero son normales. Entonces, si esto es normal, ¿qué pasa con esa sospecha? La descarta, o sea, no es una enfermedad de Crohn, confirma nuestra sospecha o no la modifica. ¿Qué les parece? A ver, ¿quieren votar? Va a votar, no, a elegir la respuesta. Bueno, vamos, 19 respuestas, a ver quién más. Por ahora va ganando que no modifica, o sea, si son normales ASCA y ANCA, seguimos sospechándolos. Otros confirma y otros descarta. A ver, ¿qué les parece? ¿Para qué sirven el ASCA y el ANCA? ¿Qué se les ocurre? ¿El ANCA, por ejemplo, para vasculitis de vasos pequeños? Sí, pero bueno, en este caso enfocado en la enfermedad inflamatoria. Nosotros como médicos o gastroenterólogos o clínicos que tenemos un cuadro clínico así, ¿para qué nos va a servir el ASCA y el ANCA? O sea, apoyaría el diagnóstico, digamos. Apoya el diagnóstico si está presente. Claro, si es positivo, apoya el diagnóstico. Y si no está presente, ¿qué pasa? No lo descarta porque puede haber una persona con la enfermedad que no tenga los anticuerpos suficientemente altos para dar positivo, pero no por eso no tiene la enfermedad. Exactamente, muy bien. ¿Quién contestó? Mariana. Mariana. Perfecto, Mariana, así es. O sea, apoyan al diagnóstico, ayudan, pero si no están, no lo descarta.
¿Acá se ve el power? ¿Están viendo? Sí, estamos viendo el power. Perfecto. Bueno, entonces, Aska y Anka, perdón, está al revés. Donde dice Aska es Saccharomyces y donde dice Anka es citoplasma. Después él lo cambia. Es al revés la sigla, pero bueno, no importa, Aska y Anka. El Aska es más de la enfermedad de Crohn y el Anka más de la colitis ulcerosa. Son un complemento, no hacen diagnóstico ni lo descartan. O sea, si está presente, no confirman ni descartan. Ayudan si, por ejemplo, tenemos un ANCA positivo y un ASCA negativo, tiene una sensibilidad a favor de la colitis ulcerosa. Solamente con este escenario es útil, pero si no, de hecho, habitualmente no lo pedimos de rutina. Esto es importante porque a veces se le da más valor de lo que realmente es y puede confundir el cuadro. ¿Está? Pero bueno, acuérdense que está cambiado acá arriba, acá. El ASCA es anti-Saccharomyces y el ANCA contra citoplasma. Bueno, calprotectina fecal. ¿Escucharon alguna vez hablar de esto? No. No. Nadie. O sea que no. ¿Para qué lo pedimos? No sabemos. Bueno, les cuento. La calprotectina es una proteína que está elevada cuando hay una inflamación de la mucosa. O sea, se inflama la mucosa, como es una inflamación activa, van los neutrófilos, los polimorfos nucleares precisamente, y se eleva esta proteína. Se elimina esta proteína en materia fecal, entonces nosotros si medimos en materia fecal la calprotectina fecal, estamos diciendo o correlaciona o condice con la inflamación en el colon o en el intestino delgado. ¿Me siguieron? Sí, perfecto. O sea, es un marcador de inflamación que se hace a través de la materia fecal. O sea, el paciente junta materia fecal, una muestra, se analiza la calprotectina y si está elevada, marca que hay una inflamación de la mucosa de colon o de intestino delgado. ¿Y para qué sirve? O sea, ¿reemplaza la videocolonoscopía, por ejemplo? No. Exactamente, perfecto, no la reemplaza. O sea, nosotros siempre para el diagnóstico tenemos que tener las biopsias y así, pero a veces cuando hay dudas, por ejemplo un paciente, en este cuadro típico de la paciente, el caso clínico, obviamente uno va a ir directo porque es muy florido el cuadro, pero a veces hay presentaciones clínicas más inespecíficas, no tan floridas, por ejemplo un paciente con dolor abdominal, que no tiene ni otras cosas, o hay una diarrea pero que alterna, no hay sangrado, no hay manifestaciones en el laboratorio como anemia y demás, y bueno, y no sabemos si realmente se trata o que puede ser una enfermedad orgánica como una enfermedad inflamatoria, o se trata de un síndrome de intestino irritable, está un paciente joven, sin signos de alarma, sin antecedentes familiares, sin obviamente ser mayor de 50 años, obvio. Entonces podemos pedir una calprotectina. Si está normal, nos apoyaría más a que se trata de algo más funcional. En cambio, si está elevada, bueno, ahí sí, si está muy elevada, mayor a 100, mayor a 200, podemos empezar a sospechar una enfermedad inflamatoria intestinal y ahí comenzamos a buscarlas con las endoscopías. ¿Tá? Esa es una de la utilidad. Otra de las utilidades es cuando ya tenemos diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal y, por ejemplo, en un momento hace un cuadro, una reagudización y bueno, le podemos pedir como para el seguimiento. ¿Está? Una consulta, ¿hay una correlación de actividad en la enfermedad con los anticuerpos o no? O sea, si hay mayor niveles de anticuerpos, pero obtiene un peor pronóstico o algo parecido o no? No, ¿te referías a Alaska y Alanca? Claro, los anteriores. No, Okay. no hay relación, o sea, mayor anticuerpos no quiere decir que esté más severa la enfermedad ni que tenga peor pronóstico. Porque como así, si son normales no la descarta y un paciente puede tener una enfermedad severa y
y tener anticuerpos negativos. Perfecto. Pero sí la calprotectina, si la calprotectina está muy elevada, ahí sí quiere decir que hay más inflamación en el intestino. Bárbaro, gracias. ¿Está? Bueno, perfecto. ¿Qué dudas tienen? ¿Algún comentario? ¿Les llegó el PowerPoint bien completo? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Qué vemos en las biopsias, etcétera? El anterior que les mandé. En realidad yo no lo vi. No sé si el resto lo vio, pero Mandé parece que aún no está subido. al Gmail. No lo revisé, la verdad. Bueno, Hay uno fíjense. en el Google Drive. Ah, bueno, ese también. Sí. Yo lo había mandado, pero es el que subió el doctor al Google Drive. Está bien, ese, exactamente. Ahí está bien completo con todo el cuadro clínico, porque esto es muy extenso. Hay cosas un poco más específicas del especialista y hay cosas que lo tenemos que saber como médicos. ¿Está? Bueno, entonces, lo que tenemos que tener en claro, que estas enfermedades que si bien comienzan, como el caso de la colitis ulcerosa en el colon, o la enfermedad de Crohn en cualquier parte del aparato digestivo, son enfermedades sistémicas. ¿tá? Por eso se pueden manifestar con enfermedades extraintestinales, pueden tener complicaciones y tienen toda una repercusión sistémica. ¿tá? El diagnóstico siempre parte de una sospecha clínica, o sea, tenemos que sospecharlo, ya sea porque tenga un cuadro un poco más florido, como en este caso el cuadro clínico de la paciente, o hay algo que nos haga sospechar. Siempre parte de un cuadro clínico compatible. Después videocolonoscopía en caso de colitis ulcerosa, pero si es enfermedad de Crohn, otros métodos diagnósticos. Endoscopía, como bien dijeron, con biopsias. Estudio del intestino delgado, que acá no está nombrado porque justo el caso clínico estaba afectado el colon, pero el intestino delgado también hay que estudiarlo, sobre todo en la enfermedad de Crohn. ¿Cómo estudiamos el intestino delgado? ¿Alguien tiene alguna pista de cómo se estudia el intestino delgado? ¿Qué les parece? Están las pastillitas con camarita. La pastillita, que es una cápsula endoscópica. Sí, perfecto. O sea, nosotros con la endoscopía alta vemos esófago, estómago y llegamos hasta la segunda porción duodenal. Colonoscopía colon, a veces se puede pasar al ilion y ver el ilion terminal, pero si no solamente colon. Y después del intestino delgado tenemos varios métodos como enterotomografía, enteroresonancia o, como dijeron la pastillita, que es la cápsula endoscópica, que ve todo el intestino delgado. Y bueno, y después el tercer escalón es con la histología. Pero uno de estos pilares no hace diagnóstico, sino hay que tener todo. La sospecha, o la colono, o la endoscopía, o una cápsula, y las biopsias, obviamente. ¿Está? Fundamental que el ASCA y el ANCA, como serología, no hacen diagnóstico, no sirven para pronóstico ni para tratamiento, no condicen con el grado de inflamación de la mucosa, sino que a veces ayudan al diagnóstico, complementan, pero no lo descartan ni lo confirman. Eso es fundamental. Y generalmente los especialistas no lo pedimos de rutina. Importante la calprotectina fecal, que es algo relativamente nuevo, de unos más o menos 20, 25 años, que es muy importante en ayuda al diagnóstico y para el seguimiento y pronóstico de los pacientes. En los pacientes que ya tienen enfermedades inflamatorias, muy importante. ¿Estamos? Bueno. ¿Dudas que tengan? ¿Algún comentario, algo? Sí, yo tengo una. En cuanto a los factores desencadenantes, ¿hay factores desencadenantes o no son habituales? Exactamente. Bueno, estas son enfermedades genéticas y después hay factores del ambiente que algunos se conocen y otros no, que lo desencadenan. O que también si el paciente ya tiene diagnóstico de enfermedad inflamatoria, hace que reagudice. Por ejemplo, antiinflamatorios no esteroideos, como ibuprofeno, diclofenac, meloxicam, etc. Por eso los pacientes que tienen enfermedades inflamatorias está prohibido tomar de por vida, por cualquier método, o sea, vía de administración, estos AINES. Después a veces hay infecciones agregadas,
que lo hace que reagudice, por ejemplo, un citomegalovirus, por eso siempre hay que buscarlo, etc. Y como factor desencadenante ambiental, el tabaco. Lo que se dice es que tiene como un rol protector en la colitis ulcerosa, pero bueno, no por eso está recomendado. Por eso es muy habitual que los pacientes tabaquistas, o sea, en realidad el antecedente de que el paciente con diagnóstico tenga un antecedente que unos años previos haya dejado el tabaco. Pero bueno, eso bien no se sabe por qué, pero bueno, obviamente uno no va a recomendar nunca el tabaco por esto, que es una hipótesis que sea protector. Y después, otra cosa importante que no lo mencioné, que la paciente tenía una apendicectomía. ¿Qué les hace sospechar eso? ¿Tiene algo que ver en el cuadro? ¿Hace algo o fue casualidad, por ejemplo? Por ahí produjo una inflamación que hizo que se desarrolle la enfermedad, o no sé, se me ocurre. No, lo que a veces pasa que los pacientes se presentan con dolor abdominal y cuando duele, por ejemplo, en el lado derecho, se confunde con una apendicectomía. A lo mejor el paciente ya venía con un cuadro de dolor abdominal inespecífico, o en ese caso fue localizado, entonces se interpretó y a lo mejor fue una manifestación del Crohn años previos y que no haya sido tenido en cuenta, y que haya, como justo coincidía y probablemente se presente con leucocitosis y fiebre como manifestación de la misma enfermedad de Crohn, puede confundir o solapar o confundir con alguna otra enfermedad. ¿Ah? Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario? Mariana, Claudia, ¿quién más está? ¿Tienen alguna duda? No, se entendió bien. Muchas gracias, doctora. Bueno, perfecto. Entonces, dejamos acá. Igual traten de leer, que es fundamental, esto es algo más resumido, lo que yo lo mandé al Gmail, pero lo del Drive, ¿está? Porque ahí está bien amplia el tema. ¿Estamos? Perfecto. Profe, ¿al Muchas Drive gracias. lo enviaste al Drive personal de cada uno o al Drive de la común que tenemos todos? No, está en el Drive. Yo lo vi recién. En el Está en el general, ¿no es Drive cierto? de la cátedra. Ah, está bien. Perfecto. Sí, lo subió el doctor Laudano, pero sí, yo creo que al general. Y si no, yo cuando envié el link a UDH Lanari 2020, creo que también mandé, si no me equivoco, si no después se los mando. Cualquier duda me pueden escribir un mail. ¿Está? Dale, buenísimo. Bueno. Y está, muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Muy bien, doctora. Betiana. Soy Alejandro Grimberg. Estoy ¿qué tal? escuchando ¿Cómo acá. va? Estoy con el nombre de mi esposa, por eso por ahí no me reconociste. Pero muy bien. Bueno. Chau. Un beso, gracias. Muchas gracias, doctora. Chao, gracias. Gracias.